Hemos iniciado nuestra exploración a la carta de Pablo a la Iglesia de Dios que estaba en Colosas. Exploramos la identidad del autor procurando reconocer sus implicaciones y extraer sus lecciones. Ahora exploraremos la identidad de los destinatarios haciendo el mismo trabajo, teniendo en cuenta que la forma como los autores de la carta del Nuevo Testamento se identificaron a sus destinatarios no carece de valor edificante para la Iglesia de Dios en todo tiempo y lugar. Acompáñenme con libertad de criticar y corregir nuestro esfuerzo por entender y exponer la Escritura. Procuramos ser fieles, pero no pretendemos ser infalibles. Colosenses capítulo 1, versículo 2. Tres marcas de los redimidos. En este versículo tenemos la remisión de la carta. Dice a quienes fue dirigida originalmente. Esto nos ayuda a comprender la intención de la carta. El enfoque de la carta no es individual, tampoco universal. La carta fue escrita con un enfoque local, colectivo, corporal. Las lecciones que se derivan de su contenido se aplican a individuos, pero no como a individuos sueltos, sino como a individuos que conforman una comunidad de personas vinculadas entre sí por realidades espirituales irrompibles de valor celestial eterno. Quienes leemos esta carta no debemos tomar las bendiciones mencionadas en ella sin antes asegurarnos si tenemos las marcas que demuestren que las hemos recibido como los destinatarios originales las recibieron. Tres de esas características de los destinatarios las mencionó el autor en el versículo 2. De hecho, las mencionó como identidad de sus receptores. No toda persona puede identificarse de la manera como el autor de la carta identificó a sus destinatarios. Si no tenemos las marcas con las cuales el autor de la carta identificó a sus destinatarios originales, ni siquiera las exhortaciones son aplicables a nosotros. ¿Cómo identificó el autor de la carta a sus receptores originales? El apóstol los identificó con tres sustantivos comunes, personales, colectivos, y por su ubicación. Los identificó por su posición ceremonial legal, por su proceder, por su filiación con el autor y por su ubicación. Permítanme explicar estas cosas una a una. Santos. Santos es el primer sustantivo con el cual el apóstol identificó a sus destinatarios. El valor básico del término santos es legal y religioso. Corresponde a una ley que normatiza asuntos religiosos. El significado esencial del término santo no es inmaculado, es apartado o separado por ley para uso o funciones religiosas muy particulares o no comunes. Ese es el valor que se le daba al término santo incluso en las naciones no regidas por la ley de Dios. La ley de Dios usa el término santo conservando ese mismo valor básico, pero con implicaciones que trascienden el sentido moral y religioso natural común humano. Los santos, según la Biblia, también son personas separadas de acuerdo a la ley de Dios para servirle a Él, asumiendo y desempeñando funciones de maneras diferentes a las de la comunidad en general. La mayoría de los asuntos son los mismos, pero la manera como los santos de Dios los asumen y los conducen es distinta.
Los santos de Dios son personas que asumen los asuntos de la vida de manera diferente a como las personas comúnmente los asumen. El autor denominó a los destinatarios de esta carta santos porque habían sido apartados del común de las personas, del lugar donde habitaban, para servir al reino del Señor Jesucristo, al cual Dios el Padre los había trasladado. Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Hay alguna lección para nosotros del uso que el autor le dio al término santos en esta carta? Del uso del término santos aprendemos que los santos, según el Evangelio, son personas separadas de la forma de vida común de las personas de este mundo para formar comunidades que viven conforme a los valores del reino del Hijo de Dios. Colosenses 1:13. Los santos, según el Evangelio, son personas separadas para asumir las relaciones entre sí en el matrimonio, en la familia y en el trabajo conforme Dios lo diseñó desde el principio. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al capítulo 4, versículo 1. Aunque el valor básico del sustantivo santos es legal y religioso, en el Evangelio implica estándares morales de valor insuperable, relacionados con cada asunto de la vida de los redimidos, incluido el sentir, el pensar y el obrar. La santidad evangélica incluye las motivaciones y cualidades de las acciones, no únicamente las acciones, también las motivaciones, las cualidades de ellas. ¿Hay alguna aplicación para nosotros del uso que el Evangelio le da al término santo? ¿Es aplicable este término con ese mismo valor a nosotros aquí? Estamos apartados del común del pueblo, la ciudad o la localidad donde nos ubicamos. ¿Marcamos la diferencia en cuanto a nuestra manera de vivir frente a los demás habitantes del lugar donde estamos? ¿Asumimos nuestras relaciones entre nosotros como el Evangelio del Señor Jesucristo nos lo demanda? ¿Asumimos nuestra posición y nuestras funciones en el matrimonio, la familia y el trabajo de acuerdo al diseño de Dios? ¿Asumimos las diferencias y resolvemos los conflictos que éstas generan entre nosotros de la manera que el Señor lo demanda en la Escritura? Fieles. El segundo sustantivo con el cual el apóstol identificó a los receptores originales de esta carta es fieles. Este término plantea la interrogante: ¿a quién y a qué eran fieles? Si fueron apartados para el reino del Señor Jesucristo, entonces la fidelidad que los distinguía es la fidelidad al Señor Jesucristo, a las demandas de su reino, fieles al Evangelio que recibieron de los apóstoles mediante sus pastores. Esta fidelidad es al Evangelio del Señor Jesucristo, el cual, además de ser el medio por el que Dios realiza la redención, es la legislación de su reino, del reino de su Hijo Jesucristo. El significado que la carta le da al término fieles no implica infalibilidad, implica perseverancia, constancia en aprender a vivir conforme a los principios y valores del reino de Dios. ¿Alguna lección para nosotros del uso que el autor le dio al término fieles? Del uso que el autor le da a este sustantivo en la carta,
Aprendemos que fieles es una característica de los santos, los apartados para ser miembros de la iglesia de el Señor y ciudadanos del reino de Cristo. Santos es el estatus, la condición. Fieles es la conducta que hace visible el estatus al cual pertenecen. La perseverancia en el Evangelio es resultado y evidencia de la condición de santos. La fidelidad de los santos, según el Evangelio, consiste en perseverar hacia los estándares de vida establecidos por Dios en todas las esferas de la vida, que es conforme a su reino, no únicamente a las formalidades litúrgicas. Los santificados o separados para el reino de Dios perseveran en comprender y vivir conforme al Evangelio de Dios en todas las esferas envueltas en la iglesia del Señor Jesucristo: el matrimonio, la familia y el trabajo como jefes o subalternos, y en el trato con quienes no pertenecen a la iglesia del Señor. La iglesia es la esfera del reino de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo es la comunidad en y con la cual se realiza el reino de los cielos en la tierra. Y el Evangelio es la legislación de ese reino. ¿Hay algo aplicable a nosotros en esto? Las aplicaciones de esto no son difíciles de identificar. Conocemos los estándares personales, conyugales y eclesiales establecidos por Dios para los ciudadanos de su reino. Conocemos los principios y normas que nos conducen a ellos. Perseveramos en comprender y vivir conforme al Evangelio del reino de Dios en cada uno de nuestros asuntos, como lo demanda la ley del Evangelio del Señor Jesucristo para cada esfera, sea personal, conyugal, familiar, laboral e incluso con los de fuera de la iglesia. Hermanos, el tercer sustantivo con el cual Pablo identificó a sus destinatarios es hermanos. Pero no se refirió a ellos usando el término hermanos en la forma corrupta que algunos lo usan, como una muletilla vulgar relacional. Tampoco los llamó hermanos únicamente por formalidad religiosa. Se refirió a ellos como hermanos, dando por hecho una misma paternidad. El autor y sus destinatarios eran realmente hermanos. De hecho, la hermandad que había entre el autor y los receptores de esta carta es la hermandad más sólida y duradera. Es la hermandad que tiene como base la paternidad divina, la paternidad de Dios, paternidad concedida por la adopción. No es una hermandad basada en la genética física, es una hermandad espiritual fundada en la genética espiritual, la genética de la simiente redimida, la genética de la fe que es en el Señor Jesucristo, la genética de la fe de Abraham. Es la hermandad cuya naturaleza es la paternidad divina redentiva. Es la hermandad que comparten quienes son engendrados no por sangre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Juan capítulo 1, versículo 13. ¿Qué aprendemos de la hermandad que había entre Pablo y los destinatarios de esta carta? Aprendemos que entre Pablo y sus destinatarios había una hermandad real, una hermandad de mucho más valor que la hermandad de naturaleza física. La hermandad que trasciende las barreras étnicas y sociales, la hermandad que reconoce y restaura las instituciones esenciales para el sano y sólido desarrollo de la humanidad.
La hermandad que elimina las rivalidades pecaminosas entre unos y otros, entre varón y mujer. La hermandad que valora, restaura, respeta y conserva los rangos de autoridad originales establecidos por Dios en las esferas sociales. La hermandad que elimina las tensiones antagónicas entre amos y siervos, entre jefes y subalternos. La hermandad de los hijos de Dios hace de las diferencias personales, naturales y providenciales complementos para que como un poderoso organismo en el cual la presencia de Cristo se hace visible, la Iglesia avance derribando las fortalezas del reino de las tinieblas en cada localidad donde se encuentre. La hermandad entre el apóstol Pablo y los destinatarios de esta carta es la hermandad que perdura por la eternidad. ¿Esa hermandad se aplica a nosotros? ¿Es real esa hermandad en la iglesia que está en Bogotá? ¿Es real esa hermandad en la iglesia que está en Bosa? ¿Es real esta hermandad entre los miembros de la iglesia que está en Manzanares? Se nota esa hermandad trabajando en la restauración del orden institucional y orgánico del reino de Dios en nuestra iglesia. La iglesia de Cristo es la comunidad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios viven entre sí como hermanos que son realmente y trabajan como hermanos, consolidando el reino de su Padre en la tierra. ¿Vivimos como hijos de Dios? ¿Nos relacionamos como hijos de Dios y verdaderos hermanos? ¿Es nuestra hermandad real o solo es una formalidad religiosa ficticia? El corazón de cada uno tiene la respuesta. Santos y fieles hermanos son tres sustantivos usados en el Nuevo Testamento para identificar a las comunidades formadas por los redimidos y distinguir a sus miembros individual y en conjunto de las demás personas y comunidades del lugar donde habitan. Santos y fieles hermanos son tres características esenciales poco entendidas, poco vistas en las comunidades denominadas iglesias cristianas de estos últimos tiempos, aunque son muchas las comunidades y las personas denominadas cristianas.